Pero ahí yo creo que ya tocaste un punto bien interesante, ¿cierto? Cierto que es parte de los mitos de LegalOps, que solamente los grandes corporativos tienen LegalOps con su fiscalía interna, varios proveedores externos. ¿Qué otro mito te has topado al momento de tener estas conversaciones ¿cierto? Con líderes de equipos legales en esta empresa respecto de LegalOps? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo debe comenzarse? Yo creo que primero es la asociación o la vinculación de el concepto de operaciones legales con tecnología Mm, y únicamente con tecnología. Y es mucho más amplio que tecnología. El día de ayer, en esa misma conversación con esta gerencia legal que te conversaba, me decían, sí, nosotros hemos visto temas de Legal Ops porque hicimos un taller de Legal Design. ok. Yo le digo, bueno, está bien comprender, digamos, el legal design, ¿cierto? Que es otra cosa de la que podríamos hablar más adelante, pero como una herramienta dentro de operaciones Mm, legales. Pero operaciones legales es mucho más que eso. Y cómo uno puede entenderlo desde el punto de vista de cuál es el alcance de operaciones legales, yo creo que uno de las grandes contribuciones que se ha hecho en el último tiempo a través de una organización llamada el CLOC, sí. ¿cierto? Yo te contaba que estuve hace un tiempo atrás en la conferencia anual de CLOC y la verdad que es súper interesante en general ver cómo ha ido madurando la aproximación a las operaciones legales en distintas organizaciones de distintas envergaduras. Y una de las cosas más interesantes es la mayor, yo te diría, eh, conciencia que existe sobre el concepto de los modelos de madurez. Mm, ¿Ya? Y esto lo relaciono con el concepto del mito, del por qué siempre tratamos de decir operaciones legales, lo mismo que Legal Tech, es lo mismo que tecnología. Si alguien habla de operaciones legales, me está tratando de vender un software, esa confusión es muy común. El problema está básicamente en la manera como quizás hemos comunicado y transferido esa información hacia la audiencia, ya a que entiendan de que es mucho más amplio que eso. Y los modelos de madurez, es decir, lo que ha ido desarrollando estas organizaciones globales como CLOC, ¿cierto? Que es el Corporate Legal Operations Consortium, un gremio que reúne a las personas que desarrollan estas actividades dentro de las áreas legales de empresa, ha sido en decir, ok, tratemos de definir el alcance, ¿cierto? De qué es todo lo que nosotros debiéramos ver dentro del mundo de Legal Ops. Y una de esas definiciones pasa por lo que llama, digamos, CLOC el Core 12, que es básicamente un modelo madurez, ¿cierto? Nosotros trajimos aquí de la última conferencia, de hecho, este modelito, que es súper entretenido porque básicamente va abordando los distintos niveles de madurez de CLOC. Y te va contando de qué cosas son las que podríamos hablar cuando hablamos de operaciones legales. Entonces, mito número uno, Legal Ops no es Legal Tech. Legal Ops no es solo computación, digamos, o eventualmente tecnología. El segundo mito es esto es solo para los grandes, que lo hablábamos antes, ¿cierto? Eso es un mito que yo te diría cada vez es más mito porque al final, la decisión, en otra conversación con alguien de otra gerencia legal latinoamericana, me decía, pero es que yo tengo solo 3 personas. Yo le dije, bueno, en países más desarrollados, en donde entienden, digamos, el valor de operaciones legales, cuando deciden el siguiente headcount para sumar a un cuarta persona o para reemplazar a uno de los tres, no eligen a un abogado, eligen a alguien de LegalOps, ¿cierto? Sí. Es decir, ¿y por qué? Porque el valor que te entrega la capacidad de poder identificar proyectos de automatización, de eventualmente mejorar tu productividad, de atender mejor a tu cliente, de acelerar tus procesos internos, de utilizar tecnología para eso, ¿cierto? Es enorme. Entonces, y es mucho más que el impacto que te genera la HH de alguien que simplemente, digamos, está ejecutando trabajo legal en su ámbito, digamos, de competencia, que es ser abogado. ¿Cachai? Entonces, ese es un mito también que yo creo que es importante abordar. El tercero, que también es importante, es esto es muy caro. Mm, ¿Ya? Eso también es un mito, en el sentido de decir, oye, es que esto solamente lo pueden pagar los que tienen plata. ¿Ya? O tienen lana, como dirían en México, ¿cierto? O tienen guita, como dirían en Argentina. Como seguramente nos van a escuchar de distintas partes de Latinoamérica, hay que traducir qué es lo que es la plata, digamos, pero no es dinero, ¿cierto? Esto no es, acá la discusión no es sobre dinero, sobre que esto cuesta mucho en dinero, sino que la discusión es, bueno, ¿cuánto es el beneficio real que me genera destinarle tiempo, no dinero, tiempo a estas actividades que me van a generar un impacto a largo plazo? ¿Ya? Y eso me conecta con el siguiente mito. El siguiente mito está asociado, yo te diría, con los incentivos, con la mirada. ¿Ya? La mirada me refiero a la mirada estratégica, la mirada de largo o corto plazo.
Uno de los habituales mitos, ¿cierto?, es que esto genera impacto en muy largo plazo, ¿cierto? Y por consecuencia, cualquiera de todas estas metodologías de trabajo y de esta organización más eficiente del equipo legal, solo va a haber resultado en muchos años más. Y eso es parcialmente cierto, ¿ya? Y digo que es parcialmente cierto y por eso lo califico como un mito, porque primero tenemos que entender de que en general muchas de las digamos, aplicaciones del mundo del LegalOps involucra cambios de conducta, involucra cambiar, hacer las cosas o cómo venía yo haciendo las cosas. Entonces, eso es cambios culturales, ¿es cierto? Es cambios de metodologías de trabajo y eso no es de la noche a la mañana. Es imposible pretender de que yo contraté a alguien de LegalOps y al día siguiente voy a estar funcionando bien. Eso no existe. Porque tengo que cambiar la forma en cómo veníamos haciendo las cosas. Y para eso tengo que tener la disponibilidad, tengo que tener los incentivos, tengo que reconocer a quienes van efectivamente contribuyendo a eso, tengo que identificar quizás a un champion o a alguien que me ayude a promover esos cambios. Y yo te diría que ahí también hay un mito constante que dice, ya, pero esto entonces se va a demorar eternamente. No, no es que se demore eternamente. Uno prioriza las acciones. Entonces nosotros en el mundo de la consultoría, que lo venimos haciendo hace muchos años, fuimos los primeros que empezamos a hablar de operaciones legales en Latinoamérica hace 10 años atrás. Em, y cuando empezamos a trabajar con las áreas legales, nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que generar quick wins. Sí. Es decir, teníamos que generar impactos rápidos. ¿Por qué? Porque si no queda esta percepción de que, chuta, yo no tengo el tiempo para esperar 5 años, quizás ni siquiera esté en esta empresa en 5 años más, ¿cierto? Cada vez menos. Por lo tanto, para esperar los resultados de esto, ¿cierto? Yo quiero los resultados mañana. ¿Y por qué? Porque quiero impactar en mi bono de este fin de año, porque no quiero impactar en los bonos de 5 años más, ¿cierto? Entonces está toda esta como conjunción de elementos del contexto que hacen muchísimo más difícil el entender el valor de LegalOps en el corto plazo, pero lo cierto es que cuando tú eres capaz de priorizar acciones, tú puedes generar rápidamente cambios.